Ha sido un tema que se ha instalado incluso en el gobierno ya sobre finales de la semana pasada, cuando se conoció un trabajo de equipos desde el Poder Ejecutivo, Alejandro Sánchez, pero también desde el Legislativo, la Presidenta de la Asamblea General y Vicepresidenta de la República, Carolina Cose, hablaba de una luz amarilla y todos hacemos referencia a las encuestas y cómo la evaluación de la gente hacia la gestión de gobierno ha ido cayendo. Nosotros, obviamente, aquí en Factum venimos haciendo el seguimiento casi que por bimestre. Era bueno en este contexto saber qué daban los números en esta oportunidad. Por eso recibimos a Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bien. Bueno, ¿se ratifica este escenario de descontento del que recién hacíamos referencia? Bueno, sí, efectivamente, la encuesta que realizamos cerrada al 5 de mayo, es decir, de la segunda quincena de abril hasta el 5 de mayo, muestra un escenario donde el presidente de la República tiene una caída en la aprobación. Vamos a arrancar con el primer gráfico, que es, bueno, cómo se dividen las opiniones de la población en torno a la aprobación de la gestión de Yamandu Orsi como presidente de la República. Y lo que tenemos es que el 29% dice que aprueba la gestión y un 24% ni la aprueba ni la desaprueba, que un 46% que declara que la desaprueba, más un 1% que no sabe o no contesta a la pregunta. Es decir, estamos en un nivel de aprobación, digamos, de 3 de cada 10, por hacerlo en términos gruesos. En esto creo que alguna vez te lo he preguntado, pero la verdad que es una duda que tengo en lo personal. Para hacer el análisis, ¿cómo hay que tomar al no aprueba ni desaprueba? ¿Más como una señal de rechazo o más como una señal de, bueno, sin convencerme, tampoco es que me parece que esté tan mal? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es importancia. Lo primero es la temporalidad, es decir, en qué momento se da. Una cosa es cuando arranca el gobierno y es, bueno, es un compás de espera. Otra cosa es la mitad, que es, bueno, todavía no puedo decir que sea bueno, tampoco malo, pero en definitiva no se plantea en ninguno de los lugares, y otra es al final. En el principio es más un compás de espera, en el resto ya es no posicionarse, no defraudado totalmente, ni contento con lo que está haciendo. Que teníamos en el principio de este, y ahora lo vamos a repasar en la serie histórica, había un porcentaje quizás inusualmente elevado. Exacto. De gente que ni aprobaba ni desaprobaba. Era muy alto, lo vamos a repasar ahora después, pero efectivamente era muy alto, incluso en términos comparados con la anterior. La otra variable importante para poder interpretar el ni aprueba ni desaprueba es quiénes son los que no aprueban ni desaprueban. Una cosa es que sea quienes no votaron al presidente, y es decir, bueno, hay un compás, digamos, de una carta abierta a evaluarlo y no ponerse en la oposición desde el lado negativo, sino sea por las características del presidente, sea por las políticas aplicadas, no entrar en la desaprobación. Que es totalmente distinto, si se quiere, la mirada que hay desde los propios votantes. Es decir, si un votante no aprueba la gestión, en realidad está mostrando cierto grado de descontento. Claro. Mientras que si alguien no votó a en este caso a Orsi, y va al término neutro, es que no está puesto en la vereda de enfrente, sino que entonces la mirada es según la temporalidad y según cuál sea el voto para las elecciones que derivaron en la presidencia actual. Vamos a la segunda placa, que también esta placa en su momento reflejaba algunas diferencias, esto de inusualmente se mantenían muy parecidas las opiniones de Montevideo Interior. Por ejemplo, es uno de los datos interesantes que empezamos a visualizar, y es que cuando analizamos el resultado actual, el nivel de aprobación en Montevideo es del 33% y en el interior es del 25%. Cayó en el interior. Cayó en el interior y sigue bajo en Montevideo, porque son las dos cosas. O sea, cuando nosotros analizábamos las encuestas anteriores, donde los niveles de aprobación eran muy parecidos entre Montevideo y el interior, decíamos que había dos factores. Uno es el factor persona, Orsi, digamos, sintonizando de alguna forma con el interior, y donde la desaprobación era similar a la de Montevideo también, es decir, el término neutro también era parecido. Y Montevideo aparecía abajo para lo que es la votación del Frente Amplio de Montevideo. Es decir, se daban los dos factores. Bueno, lo que sucede ahora es que la aprobación en el caso de Montevideo sigue estando baja y la del interior cae. Empieza a darse una brecha mayor de aprobación en Montevideo sobre el interior, que era lo esperable, digamos, por la composición del electorado. Pero bueno, lo que se está dando ahora es que el interior empieza a desaprobar en mayor medida que Montevideo y aprobar en menor medida
que Montevideo. En franjas etarias se mantiene esto que vos mencionabas de la insatisfacción de los jóvenes, que ya era muy visible en la anterior medición y que ahora es incluso hasta un poco más profunda. Es más profunda, el grado de aprobación sobre todo es mucho más bajo, la desaprobación es un poco más alta que en el resto de los tramos etarios. Lo que tiene es un nivel alto del neutro, donde se mezcla entre las insatisfacciones por el propio voto, es decir, un voto frente amplista más joven que no se siente totalmente satisfecho, y también una lejanía mayor sobre el sistema, sobre la política, ¿no? Entonces se dan también los dos factores, pero sí aparece como una tendencia clara en que ya la habíamos registrado en todo, diría, casi todo el periodo ha sido igual, y es que a medida que aumenta la edad, aumenta la aprobación, a medida que aumenta la edad, disminuye la desaprobación, con un comportamiento muy parecido en las dos franjas etarias intermedias, digamos, ¿no? Es decir, esto también viene siendo consistente, es decir, como que los comportamientos más distantes se dan en la franja etaria más joven y la franja etaria mayor. Vamos a la siguiente placa, donde ahí se ve parte de lo que puede llegar a ser la explicación de esta baja de la aprobación, sobre todo cuando uno visualiza la aprobación de acuerdo a la votación o a cómo se identifica cada uno de los que responde a la encuesta. Sí, ahí vamos a ver, digamos, un comportamiento esperable por lo que ha sido la historia relativamente reciente, digamos, de comportamiento de la opinión pública frente a los presidentes, y es que la columna más a la derecha es la de quienes votaron a los partidos que conformaban la coalición republicana. Ahí el 6% aprueba, el 17% ni aprueba ni desaprueba, y el 76% desaprueba. Este es un comportamiento relativamente esperable. Es esperable, pero es muy diferente al que tenían las primeras mediciones del gobierno de Orsi. Sin dudas. En el cierre vamos a ver la evolución de cada uno de estos dos electorados, porque muestran que no solamente fueron distintos en intensidad los cambios, sino también temporales. Exacto. Entonces eso es interesante para verlo. Pero bueno, digamos, este comportamiento de votantes de los partidos de la coalición es relativamente esperable. Es bueno que 3/4 partes de quienes no votaron al presidente lo desaprueben, es esperable. Incluso hasta el término neutro es un poco más alto de lo que se podía llegar a esperar o que fue el comportamiento en otros periodos, pero viene bajando también sistemáticamente. Y la franja, la segunda columna, la de los votantes del Frente Amplio, muestra que hay 6 de cada 10 de quienes votaron al Frente Amplio en la primera vuelta. Es decir, no son votantes de Orsi en la segunda, cuyo vínculo es levemente más lejano que quienes votaron al Frente Amplio en la primera vuelta. Porque entre quienes votaron a Orsi en segunda vuelta, el nivel de aprobación es un poco más bajo, es unos 5 puntos menos que lo que estamos viendo ahora. ¿No? Es decir, una cosa es quienes votaron al Frente Amplio en primera vuelta y otra es quienes votaron a Orsi en la segunda. Acá lo que estamos viendo... La segunda, el que le prestó el voto. Exacto, no votó en la primera vuelta. Mano a mano con Delgado y dijo, bueno, está, entre los dos, la verdad, Delgado y Orsi, voy por Orsi. Pese a que no te votó en octubre. Exactamente, acá estamos hablando de capaz que sí, pero digo, hay gente que claramente no lo votó en octubre y lo votó exactamente. Bueno, de quienes votaron al Frente Amplio en octubre del 24, es decir, votantes del Frente Amplio, 6 de cada 10, el 59%, declaran aprobar la gestión. Hay un 28% que ni aprueba ni desaprueba y un 13% que desaprueba. En esto que hablábamos al arranque, cómo se mira el término intermedio, ni aprueba ni desaprueba, es que dentro de los votantes del Frente Amplio la mirada es más negativa que positiva. Es decir, yo voté un gobierno, a este gobierno yo no lo apruebo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, en realidad, hay una carga de cierta insatisfacción para no aprobar la gestión. Sea por las políticas, sea por declaraciones, sea por el presidente, sea por el resto del gobierno. Hay algo que no está encajando con respecto a lo que tenía de expectativas del gobierno. Por algo no estaba aprobando, habiendo votado al gobierno en primera vuelta, no al presidente en la segunda, habiendo elegido al Frente Amplio. Entonces, hoy en día, el grado de aprobación dentro del votante del Frente es de 6 de cada 10 y hay 4 de cada 10 que no aprueban. Que desaprueban directamente es el 13%, pero queda ese núcleo del 28% que declara ni aprobar ni desaprobar al gobierno. Es interesante porque además es un gobierno que desde siempre hizo, primero, especial énfasis en la revolución de las cosas simples. Claramente la gente no la está viendo, por lo menos no lo está valorando de manera positiva. Y lo otro, esto de un gobierno de elegir ser mano tendida, esa frase de no es para la Amsterdam ni para Colombia, es para la Olímpica. Tampoco le está, por lo menos en
encuesta no se ve que la gente lo esté valorando positivamente. Digo, sería entrar a hilar muy fino, ¿no? ¿Qué es lo que le decepciona al Frente Amplista o al que votó al Frente Amplio en octubre? ¿Dónde está la insatisfacción? Pero por algún lado debe haber. Y diría que hay una acumulación. Primero, que esta idea de ni Amsterdam ni Colombes no está satisfaciendo tampoco a quienes no votaron al Frente Amplio, porque tienen un nivel de desaprobación de 3/4 partes. Y en los propios votantes del Frente Amplio hay una acumulación. Es decir, bueno, ¿acumulación de qué? De cuál es la situación país, ¿no? Que también, de cuáles son las expectativas previas que había con respecto a este gobierno, de qué es lo que viene haciendo el gobierno, cuál es la situación económica, de cuál es la discusión presupuestal, de cuál es la situación o los cambios en términos de seguridad o en personas en situación de calle. Hay cuestiones que se esperaban fuertemente de los propios votantes del Frente Amplio que no se están viendo reflejadas, por lo menos en corto plazo. También un tema de impaciencias, ¿no? Que se empiezan a sumar. Y la propia actuación del gobierno, por actuación o por omisión, que no está dialogando en la misma sintonía que la que tenía al arranque del gobierno. Vamos a ver este gráfico que viene a continuación, que es realmente muy ilustrativo de la serie, ¿no? De cómo ha evolucionado esto de la aprobación presidencial en la serie, desde el tercer bimestre del año 2025. Sí, ahí lo que vemos es, digamos, podemos marcar como 4 momentos, ¿no? Es decir, hay un primer momento que casi no se mueve entre el tercer y cuarto bimestre, que casi no hay movimientos, un nivel de aprobación del 44 al 46%, una desaprobación en el 22% y un término neutro en el 31 y 33%, que era el momento que sorprendía el volumen de ni aprueba ni desaprueba que había en comparación con lo que había sido el comportamiento habitual. La luna de miel. Una luna de miel donde incluso estaba muy sostenida por votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana, no por los propios. Es decir, ahí había un momento interesante. Hay un segundo movimiento que es el quinto bimestre del año que aumenta la desaprobación del 22 al 33% y cae la aprobación del 44 al 39%. Consecuentemente cae el término neutro levemente. Pero ahí hay un primer movimiento, es decir, hay claramente un aumento de la desaprobación. El tercer momento es fin del año pasado, principio de este, donde la desaprobación se ubica en el 41, la aprobación oscila entre 35 y 37 y el término neutro se mantiene más o menos en niveles similares con una tendencia a la baja. Y el cuarto momento es el actual. El cuarto momento es un nuevo crecimiento de la desaprobación, pero sobre todo una caída importante en términos de aprobación que cae 8 puntos porcentuales, es decir, pasa del 37 al 29%, ¿no? Entonces, podemos marcar 4 momentos en los 6 bimestres que estamos midiendo hasta ahora, donde es el nivel más bajo en términos de aprobación, el lugar más alto en términos de desaprobación y el término neutro, el ni aprueba ni desaprueba, se mantiene relativamente estable en los últimos 3-4 bimestres. Ahora vamos a ir a la misma gráfica, pero de acuerdo a lo que votó la persona que responde la encuesta en octubre. Y allí creo que queda todavía mucho más visible el quiebre que se da. Sí, efectivamente. Vamos a tener un gráfico en el lado izquierdo de la pantalla que nos muestra la evolución que ha tenido en estos 6 bimestres la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre del 2024. El gráfico de la derecha muestra cuál es el nivel de aprobación que tienen los votantes de los partidos que conforman la coalición republicana. Entonces, ¿qué vemos? Analizando el gráfico de la izquierda, que es los votantes del Frente Amplio, hay 3 bimestres, que se da un leve descenso en la aprobación que pasa del 82 al 70, leve, digo, en cuanto al movimiento que se va dando. Y una estabilidad durante 3 trimestres consecutivos, que es todo el cierre del año pasado y el arranque de este. Se da un movimiento ahora de una caída importante en términos de la aprobación dentro de los propios votantes del Frente Amplio de 13 puntos porcentuales. Es decir, pasa del 72 al 59% quienes lo aprueban. Hay un ascenso de la desaprobación que se da también sobre el final. Hay un primer movimiento hacia el quinto bimestre. Eso se consolida más o menos en términos estables, lo mismo que el nivel neutro, y lo que se da ahora es un aumento importante del ni aprueba ni desaprueba y un leve aumento de la desaprobación.
Y cuando miramos el gráfico de la derecha, lo que vemos es que temporalmente no coincide ni tampoco la intensidad con que se da. Los dos primeros bimestres que medimos, tercero y cuarto del año pasado, muestran cierta estabilidad dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Pero enseguida, hacia el quinto bimestre, se da un incremento de la desaprobación. Hacia el cierre del año se da otro incremento de la desaprobación y luego sigue subiendo, pero más levemente. En este año no ha parado de subir la desaprobación de los que votaron a la coalición. De los que votaron a la coalición. Se estabiliza quienes aprueban la gestión y empieza un descenso de quienes habían dado esa carta, digamos, del ni aprueba ni desaprueba, que eso cae sistemáticamente desde el cuarto bimestre. O sea, tercer y cuarto bimestre se mantienen estables y ahí empieza un proceso de caída del término neutro que lo que hace es aumentar la desaprobación. Entonces, esto nos muestra que los movimientos que vimos en términos de aprobación y desaprobación en términos generales se fueron dando por distintas circunstancias en distintos momentos y con distinta intensidad entre quienes votaron al Frente Amplio y quienes votaron a los partidos que conforman la coalición. Te hago la última, ya es más de análisis que de lo que arroja la encuesta. ¿Es fácil o muy difícil revertir un panorama así? Bueno, lo primero que hay que ver es si esta caída se confirma y si sigue estando en estos niveles o empieza un proceso de recuperación rápido. No es sencillo, dada las coyunturas que van a atravesar el gobierno en los próximos meses. Es decir, salvo que haya efectivamente señales concretas de avances en algunos puntos clave, que es responder a lo que sobre todo los propios votantes esperan, tanto en política económica, en políticas sociales y en política internacional. Déjame hacer un paréntesis cortito. Porque es decir, lo que los votantes esperan. Pero el presidente Orsi dijo la semana pasada, dice, che, el 50% de los votantes del Frente Amplio simpatiza con Bukele. Bueno, entonces ahí está la pregunta de, ¿qué es lo que espera la gente? Sí, no es simpatía en términos de que me gustaría el modelo, sino aplicado a Uruguay, sino en una lejanía de lo que, se está viendo. No es... Pero no estoy diciendo que el 50% de los votantes del Frente Amplio quieren un Bukele en Uruguay. Lo que digo es, ¿qué es lo que espera la gente del gobierno? Esa es una gran pregunta para responder. Lo que claramente es, no existe una unidad absoluta de todas las personas que votaron al Frente Amplio que quieren la misma cosa, ni quienes votaron a cualquier partido, ¿no? Entonces sí hay diversidades. Bueno, dentro de esas diversidades es claro que el gobierno del Frente Amplio carga con una expectativa de sus propios votantes que está muy vinculada a cuestiones de igualdad, de aumento de los salarios, de solución rápida y efectiva sobre la población en situación de calle, sobre temas de pobreza. Es decir, hay una carga importante puesta ahí, en menor medida seguridad, por más que ahora empieza un reclamo más fuerte hacia el tema de seguridad, ¿no? Pues seguridad también asociado al tema de la población en situación de calle. Es decir, no es sencillo, no es sencillo porque además se viene una discusión compleja desde el punto de vista presupuestal en términos de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, es un combo de cuestiones que se han ido dando. Generalmente ahí van a quedar insatisfacciones también. Sin dudas, y va a haber un momento de tensiones incluso que empiezan a darse entre las propias bases sociales que tiene el Frente Amplio, ¿no? Es decir, que empiezan a tensionar a partir de la coyuntura económica del país, de la región, y ni hablar de lo que está sucediendo a nivel mundial. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.